Bueno, y esta mañana nosotros seguimos con más abordando una iniciativa de ley que se ha convertido polémica en recientes semanas. Estamos hablando de la Ley de Juventud y esta mañana lo vamos a estar discutiendo. Primero aquí en nuestros estudios nos acompaña el diputado Alejandro de León del Movimiento Progresista. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, agradeciéndoles el día de hoy. Bueno, polémica ley, ¿no? Ha resultado ser esta ley de la juventud por dos cosas específicas. Vamos a abordar el tema esta mañana de uno de esos temas o lo que incluye esta ley, que es, bueno, el acceso a una educación sexual integral y también el acceso a métodos anticonceptivos. ¿Es esto lo que ha generado polémica, diputado? Lo que tenemos que tener bien claro es el inicio de la ley. Recordemos que es una iniciativa que tiene 8 años. Y que estos temas salieron de último, fueron enmiendas que se presentaron de último por la iniciativa, pero en ningún momento estaban antes dentro de la ley. Recordemos que el espíritu de la ley es tener realmente un marco jurídico. Después de la ley Pina, no hay un marco jurídico para la juventud, de la niñez y la juventud. Entonces, con ese fin y viendo la necesidad que había dentro de las comunidades, viendo la necesidad que hay de diferentes grupos organizados, juveniles, jóvenes universitarios, que cuando uno llegaba hace más de 10 años con la motivación de que ese iba a ser por la juventud, muchos hablaban de una ley nacional de la juventud. Tenemos que recordar que somos el único país en Centroamérica que actualmente no cuenta con una ley de la juventud. Para el desarrollo integral de los jóvenes guatemaltecos. Para el desarrollo integral de los jóvenes guatemaltecos, que nos da ese marco jurídico y nos da las herramientas para que esto pueda ser así. Le puedo dar un ejemplo. Yo como diputado quería fiscalizar a los diferentes ministerios para ver qué estaban invirtiendo en juventud y cuando mirábamos no tienen realmente una inversión y no tienen políticas públicas sobre este tema. Recordemos que el 70% de nuestra población es menor de 30 años y tendría que haber una inversión en cada uno de los diferentes ministerios sobre ese tema. Por eso fue que realmente se hizo la Ley Nacional de la Juventud. Bueno, pero cuando se habla de un desarrollo integral de la juventud, hay ciertos sectores, y no sé si usted está de acuerdo, usted, bueno, siendo ponente también de esta iniciativa, en decir, bueno, también el desarrollo integral de los jóvenes incluye precisamente eso, el conocer de la educación sexual, el tener ese acceso a la educación y también a esos métodos anticonceptivos. ¿Usted está de acuerdo con eso? Definitivamente no. Definitivamente no estoy de acuerdo porque tenemos que recordar que es un marco jurídico, como le vuelvo a explicar. Después van a venir los programas y un estudio de qué es lo que se quiere implementar y hacia dónde se quiere llevar. Pero no podemos abrir las puertas para otras cosas a través de la juventud. Tenemos que recordar que ahorita hay un marco jurídico. Cuando nosotros hablamos de otras cosas pueden haber temas polémicos o de otro tema, cuando nosotros lo que queremos es que los jóvenes tomen buenas decisiones, que los jóvenes tengan realmente un apoyo por cada uno de los ministerios del Estado, cuando queremos que los jóvenes puedan tener realmente, saber cuáles son sus derechos y sus obligaciones, pero sin crear temas políticos o abrir puertas innecesarias como los anticonceptivos, por ejemplo. ¿Qué pasa si nosotros a un adolescente le vamos a explicar sobre este tema? Es algo muy encontrado que no necesariamente tiene que ir específicamente en una ley. Bueno, hay quienes no estarían de acuerdo con usted, diputado, tomando en cuenta que, mire, el año pasado se registraron más de 76,000 embarazos en jovencitas y también en jóvenes ya de entre los 15 y 19 años de edad, inclusive niñas de 10 años dando a luz en Guatemala. Entonces, me imagino que ciertos sectores diferirían ahí en esto, en decir que, bueno, sí, quizá es necesario dar esa educación sexual que en muchos casos no reciben los niños en casa. Sí, el problema ¿cómo se va a dar esta educación sexual? Lo que pasa es que tenemos que recordar cómo se estaba enfocando en los cambios que se dieron. Ahorita se hablaba de una situación científica, depende cómo lo vayamos nosotros a enfocar. Como le digo, no es que esté yo en desacuerdo del tema. Lo que le puedo dejar yo bien claro es que no estoy de acuerdo que esté con la ley, porque se da diferentes temas y se distorsiona lo que es la familia y se distorsionan muchos temas que nosotros tenemos que tener siempre el cuidado de cómo lo vamos a manejar. Entonces, muchas veces ya cuando está por pasar una iniciativa de ley o un tema político polémico, quieren implementar diferentes cambios dentro de la ley que realmente no van a favorecer a determinado grupo o a determinado, en este caso a la juventud, sino que va a distorsionar el sentido de la ley. Y son cositas que tenemos nosotros que tener cuidado para que la ley no pierda su sentido.
Bueno, miren, en unos minutos me sigue explicando cómo va a distorsionar el sentido de la familia y otras esencias aquí en Guatemala, pero tenemos que hablar también vía telefónica con Abner Paredes, es defensor de la juventud de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Abner, muy buenos días y gracias por tomar nuestra llamada. Bueno, ¿tú qué piensas entonces de esta polémica que se está armando alrededor de la ley de juventud en cuanto precisamente a esas enmiendas o esos artículos que están proponiendo una educación sexual integral para los adolescentes del país? Bueno, es una situación compleja y creo que es un debate que no favorece precisamente los derechos de la juventud guatemalteca. Y precisamente el Estado de Guatemala ha adquirido ciertas obligaciones precisamente en relación a la educación integral en sexualidad. Precisamente el año pasado finalizó la cantidad de años que el Estado de Guatemala, a través del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, tendrían que haber establecido los compromisos de la Carta de Acuerdo para vivir con educación, que precisamente establece el tema de educación integral en sexualidad a través de diferentes acciones que el Estado debería implementar y que las mismas también ya están recogidas en la Política Nacional de Juventud. Sin embargo, hay una distorsión del debate en relación a que lo que se está planteando es un tema de aborto, que se está planteando incluso que se va a liberar la sexualidad para los jóvenes, que por ejemplo los jóvenes ahora se van a transformar en la comunidad LGBTI, por ejemplo, que son concepciones erróneas en relación al tema de derechos de la juventud en nuestro país. Yo creo que más bien hay que referirnos precisamente al avance que el Estado de Guatemala tendría en este momento de reconocer una serie de derechos, como por ejemplo el tema de capacitación técnica laboral, el acceso a empleo, que son temas que también están reconocidos en los articulados que se estarían aprobando en la Ley de Juventud. Abner, entonces, ¿tú qué propones? O ya viendo y analizando la iniciativa, entonces, ¿qué estás proponiendo para quizá frenar esta polémica, esta controversia y que sea aprobada la ley? Porque aparentemente estos artículos que hablan de la educación sexual integral son los que están frenando la aprobación de la ley. ¿Se deben eliminar o se debe seguir explicando e informando a la gente precisamente de lo que es una educación sexual integral? Por supuesto que se debe de continuar el debate y yo considero que este es un tema que debe mantenerse. La educación integral en sexualidad es un derecho humano y no solamente para nuestro país, sino que a nivel de convenios y tratados internacionales ya se ha reconocido, particularmente todos aquellos en beneficio de las mujeres, que principalmente, contrario a lo que se ha dicho, son las mujeres las que están sufriendo violencia sexual y otro tipo de situaciones, como por ejemplo el tema de embarazos en adolescentes, que son temas que no se quieren abordar, que son problemas y situaciones que están afectando ya a la juventud y que precisamente con educación integral en sexualidad se puede minimizar esa situación. El tema es que muchas veces la juventud tiene acceso a esa información no científica, información errónea, pero al momento en que el Estado legisla en este ámbito, por supuesto que se acerca a ese tipo de información y se educa a la juventud. No es como se está planteando que en las esquinas se vayan a estar repartiendo condones, por ejemplo, sino realmente ofrecer la información veraz a la adolescencia, a la juventud, para que ellos tomen la decisión, que estén informados para que en el momento en que ellos quieran tener relaciones sexuales lo pueden hacer de una forma segura y que no estén expuestos las mujeres a embarazos adolescentes, por ejemplo, o en el caso de la juventud en términos generales, a infecciones de transmisión sexual, al VIH, que está afectando a nuestro país. Ciertamente, gracias, Abner, por haber tomado nuestra llamada este día. ¿Usted qué responde a eso que están diciendo? Porque ciertamente los jóvenes están tomando la decisión de tener relaciones sexuales, inclusive sin esa educación sexual integral de la cual se habla en esta ley, porque aparentemente hay un serio problema con 75,000 embarazos en adolescentes. Por supuesto, es un tema... ¿Por qué no educarlos entonces sí, para que sea de una manera segura? Es un tema tangible y es un tema que hay que tomarlo en cuenta y como le vuelvo a explicar una vez más, hay que tener realmente, no debemos de perder de vista el sentido de la ley, se lo vuelvo a decir una vez más, porque el sentido de la ley es dejar un marco jurídico. Ya los programas o las cosas que se vayan a dar en torno de la juventud es otro tema muy diferente. Entonces tenemos que ver en la iniciativa de qué se trata, hacia dónde va, y se han jalado algunos temas que realmente tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque entonces ha creado una polémica que no está dentro de la ley de la juventud y que como miramos está hablándose de una distorsión de la ley y se están hablando diferentes temas
que sí preocupan porque muchas veces uno mira, de repente pueden meter un determinado tema o de repente no, pero tenemos que tener bien claro que lo importante en esta ley es el desarrollo integral de la juventud. Y sobre ese tema es que se trabajó dentro de la iniciativa. Es una ley que fue consensuada con más de 500 organizaciones juveniles en todo el país. Es un proceso que no viene de ahorita, viene de 10 años atrás, pero que tenemos que tener mucho cuidado con cada uno de los puntos que se están hablando, que se están tocando en la ley. No debemos de abrir puertas innecesarias, ni tampoco estoy diciendo X o Y situación como lo que usted me estaba mencionando. Sí, yo insisto que no son puertas innecesarias, diputado, así lo veo, pero hay organizaciones de jóvenes que también están defendiendo el tener este derecho a la educación sexual y quizá esos... Es que depende cómo se vaya, a enfocar o se vaya a hacer. El joven, dígame qué desarrollo va a tener una adolescente que a los 12, 13 años está teniendo un hijo en condiciones de pobreza, sin empleo. No, cuando yo le digo innecesario, no me refiero a ese tema, porque recordemos que todos esos temas siempre son importantes para la juventud, sino que yo me refiero que así como está este tema, se pueden abrir las puertas para otros temas que actualmente dentro de la ley se contemplan de otra forma. Por darle un ejemplo, estamos obligando al Ministerio de Salud a que realmente trabaje en cada uno de los temas. Va a ser el Ministerio de Salud quien va a implementar cada uno de los programas y trabajarlos. Pero no es una ley ahorita que nosotros vengamos y que estamos poniendo a que coordine programas. Recordemos que las secretarías no pueden ejecutar programas, sino que se deja la base estructurada, se deja la ley, se deja el marco jurídico para que todo esto pueda existir. Eso es una cosa que tenemos que tener nosotros bien clara cuando estamos hablando de este tema, porque si uno dice, mira, es mejor que lleve este tema, es mejor que lleve este otro tema, pero tenemos que tener cuidado de que la ley no vaya a estar ejecutando determinados programas. No tenemos que olvidar el sentido realmente de la ley y el marco jurídico que se quiere en este tema. Pero, ¿y siente usted que es oportuno continuar con el debate o usted está diciendo, bueno, prefiero que se quiten estas enmiendas y así aprobar de un solo esta ley, o está de acuerdo a que continúe el debate, a conocer quizá la opinión de más sectores o hacer, yo no sé, un llamado a los guatemaltecos? Porque yo he hablado con muchas familias, inclusive familias cristianas, con jóvenes que dicen, yo estoy de acuerdo con educación integral. Pues yo estuve con reuniones, por darle un ejemplo, con la Iglesia Católica, con la Iglesia Evangélica, y no están de acuerdo realmente con este tema y cómo se está. Y aparte estamos hablando de separación de iglesia y Estado, ¿verdad? Pero cuando le hablo sobre las iglesias, le estoy hablando de grupos organizados que van ahí, le estoy hablando de sociedad civil. Entonces son cosas que también tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando le digo, hablamos con diferentes grupos, le estoy hablando de 500 organizaciones con las cuales se sociabilizó la ley y podemos seguirla sociabilizando. Tenemos 8 años de estarla sociabilizando y que por un tema y otro tema no ha pasado la ley. Necesitamos un marco jurídico, necesitamos que exista un instrumento y si hay que debatirlo, lo podemos debatir en cualquier momento y se puede ver la situación. Pero lo más importante es que exista un instrumento jurídico y que ese instrumento ya puede estar. Muchas veces cuando conocemos diferentes leyes o miramos que algunas leyes son muy buenas, pero por ahí les puede faltar algo, pero después pueden haber enmiendas o cosas. No estoy diciendo que necesariamente tiene que crearse esto, pero cuando hay necesidad hay que hacerlo por el bien del diferente tema que se esté tocando dentro del legislativo. En este momento yo lo que le puedo decir es que la juventud definitivamente necesita un marco jurídico en el cual pueda desarrollarse realmente. ¿Y cómo se puede lograr? Ahí tenemos a las diferentes dependencias, como se lo decía anteriormente, a los diferentes ministerios que se están obligando. Recordemos que en materia de juventud la institución que actualmente existe es Conjuven, es una institución muy débil, que es un acuerdo gubernativo. Nosotros lo que estamos haciendo en esa iniciativa que se ha sociabilizado es hacer una secretaría de la juventud, que esta secretaría sea la encargada de canalizar todos estos programas con los diferentes ministerios. Perfecto. Diputado, ya se nos acaba el tiempo, pero bueno, vamos a seguir esta conversación, seguramente vamos a ver qué pasa. Hoy en el Congreso entonces se discute nuevamente o está bajo una comisión que analiza entonces esta ley de la juventud. Está la comisión, pero como le digo, me dicen de sociabilizar, se ha sociabilizado por más de 8 años la iniciativa. Considero que la juventud necesita ese marco jurídico definitivamente. Podemos seguir tiempo y tiempo sociabilizando el tema, pero tenemos 8 años de estarlo sociabilizando. Recordemos que de aquí para acá solo había pasado en primera y segunda lectura. Desde el martes hubiéramos tenido una ley, pero de último se hicieron unas enmiendas, que son las enmiendas que yo considero que ahorita le están causando
polémica a la iniciativa, que yo estoy por esa polémica que se está creando en esa iniciativa, estoy en contra de esa iniciativa. ¿Por qué? Porque eso significa que se tiene que atrasar más la ley. Pero entonces, para muchos es una oportunidad de pasar una ley bastante integral y aparte de hacer algo respecto precisamente a esos 76,000 embarazos que hubo el año pasado en adolescentes y respecto a la violencia es que no es solo ese tema. Yo entiendo y la felicito, está defendiendo este tema, excelente, pero no solo es ese tema. Y son temas, como se lo vuelvo a decir una vez más, polémicos, pero no solo es ese tema. Hay otros temas que hay que evaluarlos y hay que verlos bien. Y si hay que discutirlos, pues hay que discutirlos. Yo le estoy dando mi opinión de lo que he hablado con miles y miles de jóvenes, lo que se ha visto en muchos departamentos, en cómo está la realidad de la juventud, pero que realmente es preocupante y que ese marco jurídico se necesita. Perfecto. ¿Qué es una oportunidad? Pueden haber muchas oportunidades, pero si nosotros no aprovechamos los momentos, como ahorita la coyuntura del Congreso de la República, donde se ha sociabilizado, donde pude pedir en jefes de bloque que la ley se pudiera conocer y era un hecho que se iba a aprobar y de último se para por X o Y razón, porque no solo es esa, hay varias razones de fondo y hoy vamos a estar otra vez dentro del Pleno del Congreso y pueda que conozcamos otras más, pero yo lo que sí le puedo garantizar es que la juventud necesita un marco jurídico. Perfecto. Diputado, lo voy a interrumpir ahí. Tenemos en vía telefónica al monseñor Víctor Hugo Palma. Monseñor, muy buenos días. Tenemos el tiempo contadito, entonces rápidamente ya conocemos la opinión entonces de la Iglesia Católica respecto a esta ley y las enmiendas que están provocando esta controversia. Y muchos están diciendo, bueno, miren, ¿saben qué? Hay que mantener el Estado y la Iglesia separada, que ciertas actitudes y acciones que ustedes están tomando no están respetando precisamente esa separación de Estado e Iglesia. Muy bien, pues ante todo un saludo para ustedes y gracias por esta oportunidad. La Iglesia y las iglesias, porque he estado yo reunido con gente de Alianza Evangélica, consideramos que la ley de juventud es necesaria, es importante. Lástima que en el momento de aprobarse comenzaron grupos de personas que sirven a ciertas ideologías y a ciertos intereses a querer hacer enmiendas a los artículos 10º y 11º. Concretamente, ustedes saben, ¿no? Una educación sexual llamada científica, pero cuyos manuales y cuyos contenidos en otros países han demostrado que simplemente énfasis en el aspecto genital. No hay ahí valores, no hay responsabilidad. Y naturalmente las iglesias no es que sea una intromisión en el Estado, la iglesia es parte de la sociedad civil. El 80% de la población de este país se dice creyente cristiano, católico o evangélico. O sea, no somos de otro planeta, ¿verdad? Somos parte de esa sociedad y tenemos un deber de conciencia de decir la verdad en lo que consideramos. De tal manera que por eso se valora la ley hasta el punto de esas enmiendas, naturalmente, que decir enmendar es hacer el bien, pero más bien son deformaciones del espíritu de esa ley. Perfecto. Bueno, monseñor, gracias por darnos su opinión esta mañana. Seguramente va a ser un tema que vamos a estar discutiendo. Veremos cómo entonces procede esta ley de juventud. Yo creo que sí, algo está claro. La juventud necesita leyes, necesita protección, porque claro, estamos hablando del futuro de Guatemala. Gracias por haber estado con nosotros y diputado también gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias. Lo dejamos acá entonces y seguimos con más después de la pausa. BLM Revista viene a continuación.